noches. Cadena A y el periódico La Razón le damos la bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. Le damos la bienvenida a usted y le damos la bienvenida a usted, Fernando Mayorga. Aprovechamos su presencia en La Paz para conversar con usted sobre su actividad académica, sobre su última producción, sobre sus percepciones en general. Fernando Mayorga, hay todo un sector de la sociedad paceña que lo conoce, hay otro que no. Para ese sector quiero decirles que Fernando Mayorga es todos los es columnista de La Razón, es colaborador del Animal Político, es chabambino y es uno de nuestros intelectuales con una mayor producción y mayor seguimiento. Cientista político, con curiosidades. Gracias, Fernando, por estar acá. Bueno, el pretexto es su último texto, Fernando Mayorga, antes y después del referéndum Política y Democracia en el Estado Plurinacional. Iván Bustillos le hizo una entrevista en el Animal Político y le fue preguntando grosso modo sobre el MAS y Evo Morales, sobre la oposición, el 21F antes y después. ¿Usted recuperaría esos ejes? Voy a tomar la columna vertebral de Iván Bustillos en el Animal para volverle a preguntar, a pocos meses de las elecciones 2019, ¿cuál sería la fotografía hoy del MAS con epicentro claro Evo Morales? Gracias, Claudia, por la invitación. Es un placer estar en tu programa para conversar sobre estos temas que interesan a todos. No se puede pensar al MAS sino en interacción con las fuerzas de oposición para poder hacer un perfil. ¿Dónde está el MAS hoy día? Creo que en un punto que es resultado de la recuperación de iniciativa política que la había perdido durante 2 años y que a partir particularmente del 10 de octubre del año pasado toma una serie de decisiones que permiten señalar que adquiere protagonismo político otra vez y cierta conducción del proceso político, y las fuerzas de oposición se han encaminado en cierta medida a partir del ritmo impuesto por el MAS. Usted bien partía definiendo el MAS a partir de la oposición, otra vez a meses de, inspirado en el libro, pero también inspirado en los últimos vientos de este último tiempo, la fotografía, la foto de familia, de la familia política a meses de las elecciones, incluye un MAS en qué etapa y con qué desafíos y a unas oposiciones frente a qué. Decía yo que el 10 de octubre el MAS retoma la iniciativa política. Bueno, lo retoma antes cuando aprueba la ley de organizaciones políticas y con eso acelera el proceso electoral y obliga a las fuerzas de oposición a redefinir estrategias. Pero y a ubicar también la candidatura de Evo Morales, ¿no? Porque teníamos eso que usted había señalado en varias columnas y otros sociólogos y politólogos también en varias columnas, ¿no? Estamos ante la luz verde, el no primero del 21F y la luz verde del TCP. Entonces, con esto pareciera que terminan de acomodar, por lo menos en lo técnico, en el campo de las legitimidades. Y sí, en lo legal es la sentencia 084 del Tribunal Constitucional Plurinacional emitida en septiembre del 2017, la que establece la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular y viabiliza la postulación de Evo Morales. Y eso termina ese ciclo legal con la realización de las elecciones primarias, con el binomio oficialista habilitado al respecto. Pero no es un 2-1 frente al 21F, ¿no? El campo político es... Sí, esa es la parte legal formal, ¿no? Lo que pierde el MAS desde el fallo del Tribunal Constitucional, insisto, hasta el 10 de octubre, es la iniciativa política y esta relación directa que antes se establecía entre democratización y movimiento al socialismo. Y ahí viene la erosión de su legitimidad. Porque las fuerzas de oposición agarran la bandera democrática, ¿no?,
bajo la idea de respeto al voto, respeto a la soberanía popular, respeto a la Constitución, ¿no? Respeto al 21F, y en más queda despojado de ese elemento democrático que representaba de manera casi exclusiva desde el año 2005. Aunque, pequeño paréntesis, aunque ahí en la entrevista cabalmente usted, digamos que pone lado a lado esa idea o ese matiz de democracia más tirado a la libertad, y en el caso del MAS, más hacia la igualdad, ¿no? Sí, eso justamente el 10 de octubre, el MAS disputa el sentido de la democracia. La oposición convoca, las fuerzas de oposición convocan el 10 de octubre como un acto de, entre comillas, reconquista de la democracia. Y hablando de celebrar la reconquista, la recuperación de la democracia de las dictaduras para simbólicamente afirmar de que estamos viviendo en esta contradicción democracia versus dictadura, ¿no? ¿Y qué hace el MAS? Entonces recupera la iniciativa política y sale a las calles, y en el discurso que emite Evo Morales cuando baja del cementerio a la Plaza San Francisco, ahí dice: la democracia fue reconquistada por los movimientos sindicales, campesinos, obreros, es un hecho popular. Nosotros vamos a festejar la reconquista de la democracia, pero democracia es justicia, democracia es igualdad, es redistribución, es reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad social. Conceptos más de la esfera de la izquierda, ¿no? Sí, ahí está lo que yo manejo, es precisamente lo que tú estás señalando. Esta clásica concepción de democracia como igualdad versus democracia como libertad, que son las que inicialmente aparecieron como las antípodas de izquierda, de derecha y de izquierda. Entonces el MAS ya no cede o le disputa a las fuerzas de oposición el sentido de la democracia, y con eso, insisto, recupera, ¿no? Y esa creo que es la impronta de su campaña, porque insiste mucho en eso, y un ejemplo de esa insistencia o de esa línea discursiva es, por ejemplo, la implementación del Seguro Único de Salud, ¿no? Como un hecho de democratización del acceso a servicios de salud. Hay que ver cómo va pegando esto, porque puede pegar, digamos, en un circuito más enmarcado en una intelectualidad, en sectores políticos. Hay que ver cómo pega esto en la masa codiciada de los indecisos, de los jóvenes. Hay una cantidad enorme de jóvenes que van a votar por primera vez, y tengo la idea, pero de repente es apenas una intuición, de que cuando uno le pregunta a un joven de 19, de 21, de 23, dice la libertad de expresión, el respeto a los arbolitos, es decir, que hay una idea que no está tan en sincronía con esto. Sí, ¿Me equivoco? Sin duda, yo estoy hablando de las relaciones discursivas entre oficialismo y fuerzas de oposición, que siempre es una batalla que se da en un cierto nivel que no necesariamente involucra a la opinión pública. Sí, solo que los goles de la batalla se van a medir en número de votos. Ahora, para eso hay varios otros elementos a tomar en cuenta, ¿no? Y ahí viene la importancia de estos discursos. Bien señalado, hay un tercio de indecisos, aparte de que hay un porcentaje de nuevos votantes, ¿no? Importante, que se calcula en 20%. ¿Qué es lo que va a motivar la definición de su preferencia electoral? Esa es una de las incógnitas. Entonces, las fuerzas de oposición fuertemente estaban insistiendo en esta contradicción, clivaje, se dice técnicamente, entre democracia y dictadura, ¿no? Respeto al Estado de Derecho, respeto a la Constitución, respeto a la soberanía popular. Y el oficialismo está apostando a la justicia social, que es fruto de la estabilidad y el crecimiento económico. Entonces, si depende cuál de esos dos, ¿no?, elementos predomina en la opinión pública, esos elementos tendrán influencia en
la definición del voto. Si la gente va a optar va a pensar en términos de democracia versus dictadura, y ahí algunos sectores de oposición manejan muy fuertemente la imagen de Venezuela, ¿no?, como amenaza, como riesgo, o van a pensar en la estabilidad económica, el crecimiento y las oportunidades que da 10 años de crecimiento económico. Entonces ahí veremos si hay una apuesta por el cambio o hay una tendencia más bien conservadora, y creo que esos son elementos que van a definir, pero obviamente depende cómo los candidatos y los partidos utilizan estos elementos para convencer al electorado. Como en la música, supongo que importa el género, importan los instrumentos, importa la trayectoria, pero importa también esa figura, Mick Jagger, ¿no? Quien está al centro, el vocalista, el star. Sí, sí. Entonces aquí tenemos a Evo Morales. Menos mal que dijiste Mick Jagger y no Julio Iglesias. Bueno, todos estamos pendientes de Mick Jagger ahora con la operación al corazón, por eso se me vino también. Y porque ciertamente hace música más elaborada que Julio Iglesias. Hace música. Hace música, ciertamente. Volvamos a la política. Volvamos a la política, ¿Quién hace que mejor es otro política? tipo de música. No es otra cosa, sí. Pero ahí, obviamente, la figura política pesa muchísimo y define también, ¿no? A veces, yo creo que una gran cantidad de votantes va a ir sin este análisis sobre los discursos y las contraposiciones y los balances. Va a ver quién me cae mejor, ¿no? Se definirá también un voto así en gran medida. En cierta medida, pero creo que hay mucha capacidad reflexiva en el electorado boliviano. Eso explica por qué hay porcentajes de asistencia a las urnas superiores al 85%, ¿no? Y tiene razón, la política está personalizada. Siempre estuvo, pero más que nunca está personalizada. Y tenemos aquí figuras claras, ¿no? Por trayectoria, lo dicen las encuestas. Está Evo Morales, está Carlos Mesa, Ortiz empieza a aparecer. Y en ese orden, ¿no? Bueno, dependiendo de la encuesta que le guste más, pero, sí, pero Mesa, Evo Mesa y Ortiz más están abajo, los tres, por ¿no? ahora. Y en el caso de Evo Morales, es el primer capítulo el primer ensayo de mi libro, enfatiza en algo que aparentemente es obvio, es en el liderazgo carismático de Evo Morales. O sea, es el único de los candidatos que tiene un lazo carismático con sus seguidores. O sea, hay una fidelidad de sus seguidores, que además fortalecida por esta trama sindical comunitaria que hace que ese respaldo sea orgánico. Luego está Carlos Mesa, que es una expresión de lo que se llama liderazgo de popularidad. Mesa es muy popular, muy respetado por otra serie de atributos, ¿no? Pero sin este arraigo social, sin estructura que lo sostenga en términos insisto, de colectividad organizada. Tiene, digamos que ese liderazgo tiene otro tejido en la medida en que, como bien acaba de describir, él viene más del ser el star del mundo periodístico, el entrevistador, el intelectual, nos ayudó con jugar en altura, en lo del mar, es decir, su trayectoria, sus sectores en los que va a pegar más son diferentes. Aunque fue vicepresidente y presidente en un momento muy importante. Aunque no sé si lo pondría en sus etapas de mejores conciertos. Yo creo que me voy más a otros momentos en los que Carlos Mesa... Me gusta tus analogías con la música y es que es Mick Jagger también, no, es Mick Jagger, tiene otro género. Y ahí su aviso de candidatura está expresando justamente, reforzando lo que te digo, que no es un liderazgo, sino es una personalidad que tiene mucha popularidad. ¿Cómo se anuncia la candidatura de Carlos Mesa? Mediante una cuenta, su cuenta en Twitter, que avisa, invita a ver un mensaje en YouTube, ¿no? Es decir, es virtual, ¿no? Es virtual, es en las redes sociales donde se proclama, anuncia su candidatura
Y esa es la diferencia básica con, una de las diferencias básicas con Evo Morales, en términos de perfil de liderazgo. Ortiz estaría un poco al medio. ¿Telonero o volviendo a la música? Ahorita está en posición de telonero porque no está agarrando, pero está con muchas ganas de remontar, lo he visto en muchos medios de comunicación, frente a ciertas tormentas que está atravesando el núcleo alrededor de Carlos Mesa, ¿no? Sea con las tensiones en el FRI, sea con esta crisis política que está teniendo Solvó. Me da la sensación que ahí hay un pez que va a ganar, ¿no? Y es Ortiz. No solamente por las circunstancias, te decía, se sitúa en un punto intermedio. Primero que es por primera vez candidato, entonces una de las caras de renovación. Segundo, tiene trayectoria parlamentaria y es una figura legislativo que se destaca respecto a otras figuras opositoras por sus tareas de fiscalización. Y tercero, y esto es lo más importante, es intermedio entre Evo Morales y Carlos Mesa, porque Evo Morales tiene toda esta red organizativa y tiene además estos recursos institucionales de poder que da el Estado, y 6 gobernaciones y 70% de municipios. Demócratas tiene algo similar a menor escala, que es en Santa Cruz y en la zona oriental. Hay que recordar que Demócratas se gesta a partir de la victoria de Rubén Costas en 2005 como prefecto de Santa Cruz, y está al mismo tiempo que Evo Morales ejerciendo cargo de principal autoridad política en Santa Cruz. Hace 10 años se crea Verdes como agrupación regional y hace 5 años Demócratas como partido nacional. Y crece. La teoría dice, por penetración territorial, crece, gana varios municipios, luego va a ganar Cochabamba, ¿no? Y tiene por tanto recursos institucionales de poder, gobernación, alcaldías. Tiene la alianza con Suárez en el Beni, y es interesante, sugerente su alianza con el senador de Potosí, su candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque Potosí es el lugar donde mayor cantidad de votos ha perdido el MAS en los últimos 10 años. Y eso explica en gran medida porque va creciendo poco a poco en las encuestas. Usted me ha devuelto al análisis de los sistemas de las organizaciones políticas. Yo voy a volver a los rockstars, voy a volver al personaje político o personaje político mediático. Me gustaría añadirle eso más para poner sobre la mesa estas 3 figuras que son las que están punteando en las encuestas: Evo Morales, Carlos Mesa, Ortiz, y plantearlas en términos de la definición respecto del partido hoy en el poder, definiéndose por el anti-Evo, ¿no es cierto? El candidato Carlos Mesa va a capitalizar de alguna manera en la medida en que es lo contrario a lo que es Evo Morales, en términos de clase, apellido, uno está en YouTube, el otro está en la plaza, no sé, hay una serie de elementos que acabamos de Bolívar y otro de Ola Herrera, por ejemplo. Y en el otro lado, fíjese, está el Camba, donde hay más diferencia que entre un Colla y un Camba. Además, un Camba es joven, emprendedor, no tiene ningún reparo, Ortiz, en hablar de su recorrido en la empresa, habla de inversión, habla de la cambada, ¿no? Me da la sensación de que aquí la carta que más se puede aproximar a la de Evo Morales es la carta anti-Evo Morales, y no tanto del yo soy mejor líder indígena, como la que podría jugar, no sé, Parsi, por ejemplo, ¿verdad? ¿O no? Volviendo no, está bien, las figuras individuales. Esas figuras individuales son trayectorias. Y yo quiero destacar algo que me parece que es central en el proceso electoral boliviano si comparamos con procesos electorales en Brasil, en Argentina, en Colombia, para hablar de los últimos, ¿no? Porque tenemos que los 3 han tenido algún tipo de relación, ¿no?, donde los antis se han mitigado. Evo Morales apoyó 3 de las 5 preguntas del referendo por el gas, cuando Carlos Mesa fue presidente.
Carlos Mesa fue vocero de la demanda marítima del gobierno de Evo Morales. Óscar Ortiz presidió el Senado el 2008-2009 cuando hubieron las negociaciones para viabilizar la convocatoria del referendo que aprobó la Constitución Política mediante acuerdos entre oposición y oficialismo que implicó modificar algunos artículos de la Constitución. O sea que ha habido relaciones de colaboración algún rato entre ellos. Y este ya es un antecedente que ratifica lo que yo estoy observando hoy día en Bolivia y que es lo que diferencia a Bolivia de los otros procesos electorales pasados. Y es que estas tres principales figuras están en una suerte de convergencia centrípeta, están más cerca del centro que de los extremos, están con diferencias, pero lo anti creo que no es lo que marca. O sea, los tics bolsonaristas no van a ser los que van a no funcionar. están presentes, y si antes lo Camba versus lo Aymara, por decir algo, era fuerte durante el primer gobierno de Evo Morales, el clivaje étnico y el clivaje regional, que vivió al país en una fase de intensa polarización en el primer gobierno de Evo Morales. Hoy día esos no son clivajes que dividan la sociedad, ¿no? Ya no es tan fuerte esa distinción identitaria. Entonces creo que ahí están relativamente en posiciones moderadas los tres, ¿no? Y eso es lo que justamente me interesa destacar, porque no hay cabida, aunque hay expresiones en ese sentido, para estas figuras de polarización, como en Argentina, Macri, que retorna al neoliberalismo versus kirchnerismo como expresión de populismo, ¿no? O Bolsonaro versus PP. Entonces, esa lógica así excluyente no está presente en el proceso electoral boliviano, y creo que es un dato importante. O sea que es el lugar común de pensar la Bolivia y la política boliviana como esa polarización. No es polarización, es polarización. O sea, sí, nos acercamos más, y esto me hace pensar a un elemento que está presente también en su texto, y es esta reflexión sobre un discurso muy radical y medidas no tan radicales, es decir, sí. ¿Verdad? Que como decía algún colega de Evo, habla como Chávez pero gobierna como Lula, de alguna manera. ¿Estará ese elemento también? Es una buena traducción, un buen ejemplo del estilo de cómo yo defino el estilo de Evo Morales. Esto lo sostengo desde el 2006. ¿Cuál es el estilo de Evo Morales? El estilo político. Pues es una combinación entre retórica radical y decisiones moderadas. Y eso es lo que permite, las decisiones moderadas permiten explicar por qué un candidato en Bolivia o en cualquier país obtiene más del 50% de votos. Nadie saca mayoría absoluta en una sociedad si no tiene el apoyo del votante medio. Y el votante medio es normalmente, en general, es un votante moderado. Entonces, ¿qué decisiones moderadas tomó Evo Morales para tener este apoyo y esta hegemonía durante tantos años? Por ejemplo, la nacionalización. Frente a los discursos radicales de Solares, Vélez... que era sacarlos a patadas y no darles... expropiación sin indemnización. Evo Morales apoya el referendo, habla de nacionalización legal y termina modificando los contratos con las empresas para que el Estado gane al revés de lo que ganaba en el pasado. O de esta pugna que tú mencionabas hace rato entre autonomía departamental impulsada por Santa Cruz y sus aliados versus el Pacto de Unidad, ¿no? Que era el soporte del MAS, los campesinos e indígenas, de esa pugna entre Estado plurinacional versus autonomía departamentales, que resulta una constitución política con un Estado plurinacional que incluye autonomías departamentales, ¿no? ¿Y qué vemos más adelante? Un acercamiento del gobierno con la agenda patriótica a sectores empresariales. Y así se pueden dar varios ejemplos de cómo Evo Morales avanza al centro, ¿no? A pesar de que el discurso del MAS es descolonización, ¿no? Y demás. La agenda patriótica del 2025 es el ejemplo más claro. No dice agenda plurinacional, dice patriótica. Y segundo es celebrar la fundación de la República
palabra que en los primeros años del gobierno del MAS era palabra rechazada. Casi prohibida, sí. Casi prohibida, asimilada al neoliberalismo o al colonialismo. Entonces ahora todo el programa del gobierno, hasta la propia justificación del por qué la postulación para la reelección, tiene que ver con terminar la agenda patriótica del 225 y celebrar los 200 años de existencia de la República de Bolivia. Entonces a eso me refiero y como tú bien señalas, algo similar también se puede encontrar en Óscar Ortiz y en Carlos Mesa. A ver, bueno, me queda muy poco y entiendo, y gracias por simplificar. Usted viene saliendo no solamente de la reflexión de estos 9 ensayos, sino de una reflexión que usted está haciendo en su cuna académica, y venir 28 minutos aquí a resumir y hacer paralelos con Mick Jagger. Entiendo que usted está haciendo un enorme esfuerzo. Gracias. Fernando, mi última pregunta es si se modificarán mucho las pistas de este show político, en la medida en que todavía nos faltan unos meses y mire todo lo que ya se vino, ¿no? Hay procesos en el MAS, todo el mundo dice, ¿qué le sacarán? Algunos dicen, ¿cuántos hijos le inventarán a Morales? ¿Qué se vendrá? Y para la oposición también. Esta crisis para mí, como ciudadana inesperada en Solvó, ¿no? Es una crisis fuerte, el ascenso de tal, el gesto me da la sensación de que está mucho por moverse y que hay que estar muy atentos con la cámara, porque habrá que disparar muchas fotos, o no tanto. Y un papel crucial de ustedes, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque faltan 6 meses. Ya sabemos la cada vez mayor incidencia de las redes sociales digitales en los procesos electorales, no solamente en la orientación del voto, sino en la formación de opinión pública. La elección de Donald Trump en Estados Unidos, la de Bolsonaro en Brasil, han tenido mucha influencia, no de las redes como espacios, sino de estrategias, ¿no?, de guerra sucia, de creación de falsas noticias, que van a intentar crear un ambiente de polarización, ¿no?, que, insisto, hoy día no está presente en los actores estratégicos, en los principales candidatos, pero puede venir de este contexto externo, ¿no?, una serie de impulsos para provocar esa situación, y sí hay que estar muy atentos para que prime algo de racionalidad en el debate electoral, en las campañas, para que la decisión del votante no esté bajo influencia de elementos negativos. Y algo que puede hacer este programa Piedra, Papel y Tinta es invitarlo más a menudo, averiguar cuándo viene a La Paz para traerlo y que nos acompañe en las siguientes siempre y cuando la próxima vez no me usted y que en vez de Mick Jagger puedas decir Joaquín Sabina. Por ejemplo, donde... Encantado. Muy bien, gracias, Fernando. Usted se queda con nosotros porque enseguida hablamos de los niños y las niñas, no tanto del Día del Niño con Flores, sino de otra vez la fotografía de las violencias que ejercemos sobre niños y niñas. Mejor conductora no podíamos tener, Lucía Sauma, que en su columna a su vez aborda con mucha frecuencia el tema de la niñez, así que no se pierda con la representante de UNICEF, con el representante de la Defensoría. Enseguida volvemos.